COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidas antes de que estallara el brote de Wuhan en diciembre del 2019. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas no se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, algunos problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas precedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficie que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan los objetos o superficies y luego se tocan los ojos, nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. ¿El COVID-19 puede transmitirse a través del aire? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias. El riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se siente enfermo. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? El riesgo de contraer el COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces. La propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. No obstante, se trata de un riesgo y por lo tanto es una razón más para lavarse las manos con frecuencia, después de ir al baño y antes de comer. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Medidas de protección para todas las personas. Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote del COVID-19.
a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. Se han registrado casos en muchos países de todo el mundo y en varios de ellos se han producido brotes. Las autoridades chinas y las de otros países han conseguido detener el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar el COVID-19. Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando el desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Y esto por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. ¿Y esto por qué? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las gotículas y con ellas el virus del COVID-19, si la persona que tose tiene la enfermedad. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Se preguntará por qué. Bueno, las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar a su cuerpo y causarle la enfermedad. Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblando o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. ¿Y esto por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria está protegiendo a las personas que le rodea de virus como los resfriados, la gripe y la del COVID-19. Permanezca en casa si no se encuentra bien, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar. Además, debe buscar atención médica. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Se preguntarán por qué. Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto también le protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones. Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertenecientes a nivel nacional y local, de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante el COVID-19. ¿Y esto por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada acerca del COVID-19 que se está propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre lo que debe hacer la gente en su zona para protegerse. Consulte las noticias más rápido sobre las zonas de mayor peligro, es decir, las ciudades y lugares donde la enfermedad se está propagando más. Si le es posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si su edad es avanzada o tiene usted diabetes, cardiopatías o neumopatías. ¿Y esto por qué? Estas precauciones se deben adoptar en estas zonas porque la probabilidad de contraer el COVID-19 es más elevada. Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando el COVID-19 o que las han visitado recientemente. Últimos 14 días. Permanezca en casa si se empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como dolor de cabeza, fiebre ligera y rinorrea leve, hasta que se recupere. Si le resulta indispensable salir de su casa o recibir una visita, póngase una mascarilla para no infectar a las otras personas.
¿Y esto por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a proteger a usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus del COVID-19 u otros. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección leve. Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. Y se preguntará por qué. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir la propagación de virus y otras infecciones. ¿Qué probabilidad hay que contraiga COVID-19? El riesgo depende del lugar donde se encuentre usted, y más concretamente de si se está produciendo un brote de COVID-19 en dicho lugar. Para la mayoría de las personas que se encuentran en la mayor parte de los lugares, el riesgo de contraer esta enfermedad continúa siendo bajo. Sin embargo, sabemos que hay algunos lugares donde se está propagando y donde el riesgo de contraer es más elevado, tanto para las personas que viven en ellas como para las que las visitan. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están actuando con determinación cada vez que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Es importante que todos respetemos las restricciones relativas a los viajes y las concentraciones multitudinarias de personas aplicables a cada lugar en concreto. Si cooperamos con las medidas de lucha contra la enfermedad, reduciremos el riesgo que corremos cada uno de nosotros de contraerla o de propagarla. Como se ha comprobado en China y en otros países, es posible detener los brotes de COVID-19 y poner fin a su transmisión. No obstante, la gran rapidez con que pueden aparecer los nuevos brotes nos obligan a ser conscientes de la situación en los lugares donde nos encontramos o donde tengamos intención de ir. ¿Debo preocuparme por el COVID-19? Por lo general, los síntomas del COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar alrededor de 1 de cada 5 infectados. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote de COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos. La medida principal y más importante es la higiene regular. En segundo lugar, es importante mantenerse informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias locales, como los relativos a los viajes, los desplazamientos y los eventos donde se pueda concentrar un gran número de personas. ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que el COVID-19 afecta a los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? Los antibióticos no son eficaces contra el virus, solo contra las infecciones bacterianas. El COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se debe usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento del COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana, siendo las indicaciones de un médico.
¿Existen medicamentos o terapias que permiten prevenir o curar el COVID-19? Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas del COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar el COVID-19. Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos occidentales y tradicionales. ¿Son lo mismo el COVID-19 y el SARS? No son lo mismo. El genoma del virus que causa el COVID-19 y el responsable del síndrome respiratorio agudo severo, más conocido como SARS, son similares pero no iguales. El SARS es más letal pero mucho menos infeccioso que el COVID-19. Desde 2003 no se han registrado brotes de SARS en ningún lugar del mundo. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del COVID-19, sobre todo tos, o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesto una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez, y tenga en cuenta también que si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando y la OMS insta a utilizar de forma sensata. La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos. Las medidas frente al COVID-19 más eficaces para protegerse a uno mismo y a los demás son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos 1 metro con las personas que tosen o estornudan. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación del COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a 5 días. ¿Pueden los humanos contraer el virus del COVID-19 por contacto con un animal? Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones, las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas. Por ejemplo, el SARS iba asociado a las civetas y el MERS se transmite a través de los dromedarios. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal del COVID-19. Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos. Asegúrese de que en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los alimentos. Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de los animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados y evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. ¿Mi mascota me puede contagiar de COVID-19? Aunque ha habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota puede transmitir el COVID-19. El COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Para protegerse a sí mismo, lávese las manos a fondo frecuentemente. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie?
No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante del COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.